decreto, el gobierno, es decir, Zapatero y Solbes, deciden a quién le van a dar el dinero, cuánto dinero le van a dar, a quién van a avalar, a quién le van a comprar activos, a qué banco o caja no le van a comprar los activos. Y estamos hablando de una capacidad libre de decisión del gobierno de 150.000 millones de euros, que son, para que todo el mundo nos entienda, 25 billones con B de las antiguas pesetas. Y el Partido Popular pide transparencia. Queremos saber hasta dónde va el último euro, porque no nos gustaría que los bancos ese dinero lo destinaran a equilibrar sus balances y encontrarnos dentro de 2 meses con que todos los bancos dicen que han ganado mucho dinero, presentan balances positivos, pero ese dinero se lo hemos dado a los ciudadanos y ese dinero al final no ha repercutido en la economía real española. Por lo tanto, en primer lugar, la verdad; en segundo lugar, transparencia, le ha pedido Rajoy; y en tercer lugar, lo que le ha pedido Mariano Rajoy a Zapatero, que es muy sencillo porque la Unión Europea también lo ha exigido, es que ese dinero los bancos lo destinen a pequeñas y medianas empresas y a las familias españolas. Que no destinen ese dinero a pagar lo que deben a otro banco alemán, que no destinen ese dinero a pagar deuda, que no destinen ese dinero a equilibrar su balance, sino que el dinero, tal como lo reciben del gobierno, lo destinen a pequeñas y medianas empresas españolas y a familias españolas. Si el gobierno dice la verdad, si el gobierno cree en la transparencia y si los bancos destinan ese dinero a las pequeñas y medianas empresas y a las familias españolas, nosotros apoyaremos el plan de rescate. ¿Y quién va a vigilar? ¿Quién va a controlar para que se garantice todo eso que ustedes piden, que nos parece no solamente sensato, sino necesario y, en este momento, y exigible de cualquier punto de vista? Tal como está redactado el decreto ley que ha aprobado el gobierno, Antonio, nadie. Tal como está redactado el decreto ley, y le invito a los espectadores a que lo lean, las ayudas a los bancos, bien mediante la compra de activos sanos, que decía el presidente, bien mediante el aval de operaciones interbancarias, la deciden el presidente del gobierno, el ministro de Economía y algún alto cargo más, sin intervención del Banco de España. Lo que quiere decir que le estamos dando al gobierno un poder como no ha tenido nunca un gobierno en la historia de España, que es el poder de decir a qué banco avala y a qué banco no avala, qué operación de un banco avala y qué operación no avala, a quién le compra un activo o a quién no le compra un activo, y qué activo es un activo sano y qué activo es un activo tóxico. Nosotros lo que estamos pidiendo es que como mínimo intervenga el Banco de España, que eso parece que lo va a aceptar el presidente del gobierno. Sí, sí, él ha dicho en la rueda de prensa, he entendido que el Banco de España es el que va a gestionar, digamos, estas ayudas y el que va, en fin, a hacer el reparto de una forma, en fin, de momento el gobierno analizada no lo hemos visto escrito, responsable, sí. Lo queremos ver escrito. Y luego lo que queremos, segundo, es que se informe en el Parlamento. Todos nos acordamos de lo que fue la reprivatización de Rumasa. Y la reprivatización de Rumasa es una mosca comparada con un elefante con la cantidad que ahora va a poder repartir el gobierno de Zapatero. Nosotros lo que queremos es las máximas garantías, porque ese dinero... Claro, ¿de dónde sale ese dinero? De los que nos están viendo, de los gatoadictos. Claro, porque hay gente que piensa que esto hay un señor que haciendo, con la maquinilla, haciendo billetes, y dice, ahora va, y el señor Zapatero los pone ahí ese montón de billetes para que se arregle tres medidas que el gobierno ha puesto en marcha. La primera, el gobierno va a poder comprar acciones y participaciones en cajas de ahorros o acciones de bancos. Lo que quiere decir que el gobierno, cuando lo decida, puede entrar en el capital de los bancos y cajas de ahorros que considere, con cargo a nosotros, a los gatoadictos. Segunda medida, permitir, mediante la emisión de deuda pública, la compra por parte del gobierno de activos buenos de los bancos españoles. Esos 50.000 millones de euros, que entre 8 y 9 billones de las antiguas pesetas, nos van a costar aproximadamente a cada familia española entre 2.000 y 3.000 euros, con cargo a los gatoadictos. Y la tercera medida, avalar hasta 100.000 millones de euros las acciones interbancarias y los préstamos en los bancos. Es decir, que cada familia española avale entre 8.000 o 9.000 euros, cada familia española, entre 8.000 o 9.000 euros de las operaciones interbancarias. ¿Quién lo avala? Los gatoadictos. Por lo tanto, habrá que pedir por parte de los gatoadictos control. Que todos recordamos lo que ocurrió con la reprivatización de Rumasa, que lo que está en juego es nuestro dinero, que somos los clientes los que estamos prestando en este momento a los bancos y salvando el sistema financiero. Control y reversión, ¿no? Reversión también, pero en este momento las cosas se han hecho con tanta precipitación que el presidente del gobierno le ha contado a Mariano Rajoy que todavía no sabe cómo será la recompra.
porque las cosas van al paso que van. Pero aquí hay en juego muchas cosas. Somos un partido responsable, vamos a ayudar al sistema financiero, pero exigimos que la ayuda al sistema financiero sirva para que las familias y las pymes reciban ese dinero, porque al final aquí las pequeñas y medianas empresas crean el 80% del empleo en España. La situación que vivimos se podría llamar de crisis perfecta. En una película hablan de la tormenta perfecta cuando hay una tormenta dentro de una tormenta. Nosotros estamos viviendo una crisis dentro de una crisis. Nosotros tenemos una crisis de la economía española que está provocando desempleo, que está provocando destrucción de tejido industrial, que está provocando subidas de precios, y encima de esa crisis se ha instalado la crisis financiera. Aunque las medidas que se han adoptado resolvieran la crisis financiera y resolvieran la situación en la que se encuentran la bolsa y los bancos, nuestra crisis va a persistir. Y por lo tanto, nosotros, además de tomar medidas para resolver el problema de los bancos y de las bolsas, deberíamos tomar medidas para resolver la crisis económica que ya padece España desde antes de las elecciones. Sobre eso, en la reunión de hoy en la Moncloa se ha hablado de crear equipos de trabajo para hacer reformas estructurales que afectan a los servicios, transportes, no recuerdo algo más. Se ha hablado de crear equipos de trabajo, pero desgraciadamente el presidente Zapatero ha rechazado el hacer juntos los presupuestos generales del Estado el año que viene, porque nosotros el único instrumento que tenemos para intervenir en la economía son los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado se elaboraron en junio, cuando el Gobierno todavía decía que no había crisis económica. Se presentaron en septiembre, cuando todavía no había crisis financiera. Siguen preveyendo que la economía el año que viene crecerá un 1%, cuando el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que tendremos recesión económica. No calcula lo que el Fondo Monetario Internacional ya nos ha anunciado, que en España llegaremos y pasaremos los 3 millones de parados. Los presupuestos del Estado siguen calculando que el año que viene se recaudará más por impuestos que este año, cuando ya es completamente imposible. Para poder actuar sobre la crisis económica española necesitamos rehacer los presupuestos, y eso no lo ha aceptado el presidente. Ha sorprendido, por cierto, lo de la convocatoria urgente del Pacto de Toledo. ¿Alguien ha pensado? Dios mío, ya tenemos las pensiones también aquí, en fin, tocadas del ala. Sobre ese asunto, y antes de dejar que los que se juegan de verdad el gato para llevárselo al agua esta noche, que no soy yo uno de ellos, yo solo voy a llamar, tengo el móvil aquí para que se lo lleve Alicia, pero bueno. No te preocupes, yo no tercio más en este asunto. Solo diré una cosa, y me parece importante decirla, y quiero que los gatos la oigan. El Partido Popular no va a consentir en ningún caso que el dinero del fondo de las pensiones españolas se utilice en ninguna operación financiera, por muy avalada por el Gobierno que esa operación se encuentre. Estos presupuestos están totalmente quemados, están desfasados. La crisis económica, que no reconocían hasta hace muy poco tiempo el Gobierno socialista, y concretamente ni Solbes ni el señor Zapatero, pues les ha sobrepasado de tal manera que es imposible totalmente poderles dar un voto favorable, ¿no? ¿Qué decimos desde Convergencia y Unió? Bueno, para que nosotros accediéramos o tuviéramos la posibilidad de poderlos votar favorablemente, tendrían de tener como mínimo dos condiciones importantes, ¿no? Una primera de ellas es una condición que se comprometió el Gobierno del Estado, conjuntamente con el resto de formaciones políticas, por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de septiembre, en el sentido de que se plantee una moción, a propuesta de Convergencia y Unió, en el cual decíamos y votamos favorablemente todos los grupos parlamentarios que los presupuestos tenían que venir acompañados forzosamente de un plan anticrisis, en la cual se recomendaban 20 actuaciones en 20 campos diferentes. En uno de ellos, hay que decirlo, que el Gobierno ha actuado. Nosotros siempre habíamos mantenido la realidad de que a España le faltaba liquidez al sistema económico y financiero, y a trancas y a barrancas, finalmente, hace una semana concretamente, el Gobierno ha reconocido que efectivamente en España había una escasez de liquidez en el sistema económico y financiero, cosa que cuando lo planteamos el mes de julio era totalmente impensable. Fuimos los únicos, incluso el Partido Popular, que cuando Duran Lleida planteó la posibilidad de inyectar liquidez al sistema, todo el mundo miraba al otro lado, ¿no? Por lo tanto, no hay este planteamiento de unas medidas anticrisis, que es a lo que se comprometió el Gobierno, y partiendo de la base que son los presupuestos, que cuando los elaboró el Gobierno partían de la base que no existía crisis en España. Incluso en la memoria económica financiera de estos presupuestos dicen lo siguiente: habida cuenta que en el segundo semestre del año 2009 la economía empezará a crecer, para que en el año 2010
volvamos a crecer al 3%. Y tengamos pleno empleo en el 2012. Uno llega a la conclusión de que, bueno, están desfasados, están quemados. O sea, la crisis ha quemado. Por lo tanto, aquí existe